Usted no está loco. Leer la literatura es tan simple como crear perfecta su hamburguesa, ya sea vegetariano burger, turquía burger, búfalo burger o carne burger. De hecho, hay algunos elementos esenciales para saber y entender de la literatura, y se pueden leer como una importante literatura. Como todos sabemos, una hamburguesa tiene 3 ingredientes esenciales: el bun, la carne o sustituto, y los condimentos o los ingredientes de su elección. Me gustan las mías con pimienta y queso jalapeños o con queso suizo y Thousand Island apósitos y un poco de chucrut. Los ingredientes son tan únicas como usted. Babylon 10. Leer la literatura es similar, tiene 3 partes principales. 1. El boom, que es la historia o línea de trama que envuelve para arriba la historia entera. 2. El tema, o la carne de la historia, que nos lleva a un significado más profundo de lo que es ser humano. Y 3. Una gran variedad de elementos literarios que le dan al trabajo su sabor único. Estos incluyen cosas como símbolos, contexto histórico, el conflicto, elección de la palabra, dicción, tono, etc. Por ejemplo, la mayoría de nosotros hemos visto la película Shrek. Supongo que lo que tiene un guión clásico que encontramos en poesía épica, juega como Romero y Julieta y cosas por el estilo. Chico conoce a una chica, se va de viaje de aventura o con un compañero, se enamora de la chica, pierde a la niña, pero rescata a vivir felices para siempre. En cuanto a los ingredientes, nos tienen símbolos como el color verde, el concepto de la travesía, y las alusiones a famosos cuentos como 3 ratones ciegos, El asno, Pinocho. Y ya tenemos humor para adultos por allí con insinuaciones y similares. Tenemos que darnos cuenta de que no hay nada original en la literatura, todo es ser escrito antes y cambiado cientos de veces. Muchas son las historias, pueden ser tomadas de la Biblia o documentos religiosos como la historia de Caín y Abel o el hijo pródigo, Shakespeare en el anterior mencionado Romeo y Julieta, cuentos de hadas similar a la de la Cenicienta y la película Pretty Woman, y toda clase de mitología como Homero de Iliad, por ejemplo. Literatura en general se enmarca en uno o más de los 4 grandes temas y, por supuesto, hay varios subtemas bajo cada. El sexo o el amor, la muerte, la religión, o la política y convenciones sociales. Eso es todo. Si usted puede encontrar uno de estos temas, a continuación, el tema es desarrollado a partir de ese tema. Más sobre el tema más adelante. Los elementos literarios encontrados en cualquier otro tipo de historia o un poema dependerá en gran medida su interpretación, pero el más saben y han leído los clásicos de la literatura infantil o dentro de una cultura, o el más saben sobre el autor o el trabajo, o el más saben acerca de los símbolos culturales y otras publicaciones que se puede hacer referencia, más fácil es encontrar estas conexiones. Leer la literatura, a continuación, es un poco como crear tu paladar. Usted puede probar las cosas de otra manera cuando usted piense en lo que se cata. Otros factores a considerar cuando leemos literatura es el concepto de necesidades. Si usted ya ha tenido una psicología clase que necesita que, como cada necesidad nivel. A continuación, podemos pasar al siguiente nivel de necesidad. El mismo si es verdadero de los caracteres en una obra de literatura, si el personaje tiene su seguridad fisiológica y necesidades y, a continuación, el barra ya puede caer en el amor más fácil. Una vez que hemos sido amados o en el amor, desarrollamos la autoestima, etc. Para encontrar las necesidades en la literatura, busca algo que se puede carecer en un personaje que en el momento culminante o incluso el fin de la historia, esta necesidad se satisface. Buscar lo que motiva a un personaje con el que una acción en particular en la parcela. Buscar lo que el personaje ha aprendido o sabiduría adquirida en la experiencia.
Estos siempre ocurren como resultado de algún tipo de conflicto y un cambio en el carácter que hace en su vida, o de las opciones, o que ella es. Pasemos al tema. Un tema es el mensaje, la moral de la historia. A veces los estudiantes de literatura confundir temas con un tema. Un tema es, en general, una o dos palabras, el amor o la muerte. Pero un tema es una frase completa, que es mejor dar entonces a recibir. O no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Si se observa, un tema es un valor o una moral en la que nos alienta a vivir nuestras vidas. Como ya se ha mencionado antes, el tema se tratará con los 4 componentes de la existencia humana. Los temas en la literatura indican un cambio en el carácter, ver las cosas claramente y por primera vez, el cambio de una creencia acerca de otra persona o de un evento, cambiando las acciones y llegar a una mayor comprensión, para ayudar a la sociedad, entender lo que significa ser hombre o incluso un espíritu superior. Por ejemplo, examinar los cambios en Lucas en las películas Star Wars. Otros cambios en los caracteres desde el inicio de la pieza literaria al final, es el personaje aprenderá cómo actuar o no actuar cuando. La mayoría de los personajes será capaz de ver un problema potencial y evitar que mediante experiencias previas que fueron adquiridas. O los cambios de carácter es lo suficiente para manejar cualquier cosa que puedan entrar en la vida con tranquilidad. Así pues, si lo que están comenzando a ver, la literatura realmente imita lo que es ser humano. Otro aspecto en la literatura es el uso de símbolos. Simbolismo es cuando un objeto puede presentarse a sí mismo y una mayor idea. El objeto siempre va a ser un sustantivo, como una rosa que está a favor de una emoción, la del amor. Así que piensa en algo que tiene una imagen literal y un sentido figurativo. Y muchos los símbolos pueden tener varios significados. Nos tenemos que entrenar para buscar y encontrar símbolos en la literatura. Busque una repetición de un objeto o incluso extremo detalle en la descripción del objeto. A veces los autores pueden utilizar un símbolo en varias obras, como por ejemplo Poe y su uso de medianoche como la hora de las brujas en tantos cuentos y poemas. Los autores se plantan símbolos para avisar a los lectores a su importancia. Los símbolos siempre nos dan pistas para el tema de la obra literaria así. Hay un montón de símbolos comunes en la literatura inglesa y americana porque compartimos una cultura similar. Los símbolos pueden tener diferentes significados en las diferentes culturas. Generalmente se trata de un viaje en un cuento o un poema va a ser un viaje de autoconocimiento. Mirar hacia atrás en Shrek y cómo los 3 personajes, la princesa, el burro y Shrek todos ganó la autonomía conocimiento de quienes eran después de su viaje. Esta es la razón simbólica para un viaje. Los símbolos comunes incluyen comer, vuelo, y el agua, que puede tener varios significados simbólicos en función de cómo se utiliza en un relato. Por supuesto, lo que sería un símbolo sin connotaciones sexuales. Estamos hablando más acerca de las partes, pero el acto de sexo así. Tazones, tazas, vasos que son redondas representan los órganos sexuales femeninos. ¿Por qué cree que el Santo Grial en Indiana Jones y el Código Da Vinci fueron tazas? Pistolas, espadas, el obelisco de objetos de forma son el órgano sexual masculino. También podemos mostrar los dos juntos como en la cerradura y la llave, y un mortero y pedestal tanto de lo que significa el acto sexual en sí. También hay Cristo las cifras que se pueden encontrar en muchas de las piezas de la literatura. Uno de mis favoritos personales es Tim O'Brien de las cosas que se llevó a cabo porque los personajes principales nombre es el teniente Jimmy Cruz, J.C. Él encarnaba en el autosacrificio para proteger sus hombres en las junglas de Vietnam,
se fue a través de la agonía en el proceso de toma de decisiones, pasado un tiempo sola en el medio silvestre. Otros símbolos comunes incluyen las estaciones y la hora que retratan el círculo de la vida, los nombres de personajes que podrían referirse a otras piezas de la literatura, por ejemplo Homer Simpson y Homero en la Odisea. Una mujer de nombre feo, un niño llamado Esperanza sería también una alusión. Buscar cosas como cicatrices o deformidades o imperfecciones físicas que muestran un carácter, las deficiencias. Incluso partes del cuerpo son símbolos, ojos que hablan, un corazón roto, etc. Los animales también indican un símbolo tal como se indica en esta diapositiva. Las plantas también puede ser simbólico así. De hecho, estamos rodeados de símbolos en nuestra vida diaria y no se da cuenta. Por último, la mayoría de nosotros reconoce el significado simbólico de color, negro, azul, verde, blanco, rosado, etc. Autores deliberadamente planta estos símbolos para los lectores astutos para atrapar. Que no se afecte su comprensión de la historia, sino que la mejora, tanto en desarrollo como un paladar para el vino va a hacer. Es necesario tener un poco de tiempo y práctica, pero que pronto empezará a ver símbolos incluso en programas de televisión y películas. Ellos están allí, que solo no han aguarda para ellos en el pasado. Contexto histórico de cuando la historia o la poesía se configure también es importante en que conduce a una comprensión más profunda de una obra de literatura. Lugares como Jerusalén o Salem, que es una versión de Jerusalén. Grecia, el hogar de la civilización occidental moderna, el Holocausto, desiertos, montañas, los océanos, todas tienen sentido en una obra de literatura, así como qué evento ocurrió en ese tiempo y lugar. El otro gran tema imagen a prestar atención en la literatura es el conflicto. Conflicto es una lucha entre el protagonista o buen chico en la historia y el antagonista o malo o incluso un malo fuerza de oposición. Hay varios tipos de conflicto aparece aquí y recordar, un cuento o un poema puede tener más de un tipo de conflicto. Mirando atrás a Shrek, cada uno de los tres personajes principales había un tipo de conflicto. Babylon 10. Ahora que ya conoces los conceptos básicos de lectura de una obra literaria. Literatura y lo que se lee es bajo el control del autor que crea mundos y personajes que pueden decir, hacer y decir algo. Cuando leemos, tenemos que encontrar el sentido de la historia, siempre allí. Pero su trabajo como lectora y estudiante de literatura es para buscar esos significados ocultos y el contexto e interpretarlos con sus propias experiencias y la educación. Cuando interpretamos literatura, nunca nos repita la trama o argumento de la historia. Esto le dará una categoría C si tienes suerte. No se creen, me dice lo que sucedió. Yo ya lo sabe. Quiero saber todo lo que han encontrado en los símbolos, el conflicto, los significados figurativos. Usted necesidad de asumir la responsabilidad de su propia comprensión de la obra literaria y mostrar su comprensión. Eso es todo. Ahora bien, en el camino al entendimiento de las obras literarias trataremos en las próximas semanas. Basta con recordar las piezas, los 4 temas, y usted puede empezar a construir su propia obra literaria hamburguesa. Tiempo de cocinar.